Avanza la tensión política en Venezuela. Este sábado el chavismo postuló al líder del régimen, Nicolás Maduro, como su candidato a las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el Partido Socialista Unido de Venezuela, la decisión fue ratificada tras más de 15.800 asambleas que se celebraron en todo el país como parte de un proceso para escoger al candidato. El vicepresidente de Movilización y Eventos del PSV, Nahum Fernández, aseguró que en varias asambleas se ha reconocido, y abro comillas, la lucha de Maduro por la soberanía y por la defensa de la independencia nacional, cierro comillas. Maduro en el poder desde 2013 buscará un tercer sexenio al mando en lo que sería su segunda reelección. Una noticia que nos sorprende y que viene de la mano con la fecha asignada recientemente para las elecciones del régimen. Saludo con gusto a Óscar Arias. Fue presidente de Costa Rica durante los periodos 1986, 1990, 2006, 2010. También es integrante del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987. Expresidente, bienvenido a NTN 24. Encantado. Se quería tener la certeza de una fecha. Ahora, mediante el Grupo IDEA, usted firmante, rechazan esa opción. ¿Por qué? Bueno, la fecha creo que está fijando el gobierno es el 28 de julio. Sin embargo, yo tengo la impresión de que no importa cuándo se hagan elecciones en Venezuela, esas elecciones no van a ser libres, limpias, transparentes. Porque yo sigo pensando que una dictadura no puede alejarse de la silla presidencial. Y menos una dictadura cuando sus principales integrantes de este gobierno de Maduro están involucrados en el narcotráfico. Yo creo que para un gobierno como el venezolano, con solo que vuelva a ver alrededor de América Latina hoy, al igual que en el pasado, va a recordar la imagen de Noriega siendo capturado y terminando sus días en una cárcel. Más recientemente aquí en Honduras, al expresidente también lo acaban de enjuiciar en Estados Unidos y no sé si va a tener cadena perpetua, pero lo cierto es que no creo que ninguno de los colaboradores de Maduro vaya a querer terminar sus días así. Así es que aunque el 80% está en contra de la dictadura de Maduro y la inmensa mayoría del pueblo venezolano apoyó y escogió en sus primarias a María Corina Machado por más de un 93% de los votos. En una dictadura pueden darse el lujo de decir, nosotros inhabilitamos a una persona para que pueda participar en una elección. En una democracia no, eso no cabe. Yo no sé si al final le van a permitir inscribirse o no, pero por eso yo sigo siendo muy escéptico de que el régimen vaya a permitir salir del poder por las urnas. Pero bueno, yo quisiera guardar la esperanza de que esto sea factible, porque lo he visto en otras partes. Y algunos me dicen, hay que tener esperanza, hay que tener fe, hay que tener confianza en que esto va a suceder. Y me ponen el ejemplo de Chile, por ejemplo.
lo cierto es que en Chile no había un gobierno de narcotraficantes. Había una dictadura, sí, y a las dictaduras se les acaba su tiempo, pero cuando están involucrados en el narcotráfico es diferente. Otros ponen el ejemplo de Nicaragua. El ejemplo de Nicaragua es diferente. Cuando Daniel Ortega firmó el plan de paz que yo presenté en mi primer gobierno en el año 87, él tenía una espada de Damocles encima y no tenía otra opción que firmar el plan de paz y comprometerse a elecciones lo más libres posible, porque no había un padrón electoral, eh, por una sencillísima razón, porque tenía que escoger en que continuara la guerra. Estamos hablando de una época en que había Guerra Fría y el plan de paz se enfrentaba a las dos superpotencias de Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, y él tenía que escoger entre ir a elecciones firmando el plan de paz con observadores internacionales que ahora Maduro dice que los va a invitar o ya los ha invitado a la Unión Europea, al CELAC, al Centro Carter, en fin, a varios, con excepción de la Organización de Estados Americanos. Pero esa es la diferencia. Fidel Castro le decía a Daniel Ortega, no caigas en la trampa de Oscar Arias haciendo elecciones, porque los revolucionarios no hacemos elecciones. Obtuvimos el poder en una revolución y el poder no se juega en unas elecciones. Entonces, Ortega no tuvo más remedio que escoger entre hacer elecciones o que continuara la guerra, porque el presidente Reagan manifestó: continuaremos con la ayuda a la contra nicaragüense si usted no hace elecciones. Hizo elecciones y las perdió. Sin embargo, Daniel Ortega en aquel tiempo no estaba tampoco involucrado en el narcotráfico. Hoy en día es muy diferente y por eso yo tengo lamentablemente esta duda y sigo siendo muy escéptico de que, a pesar de ese rechazo que tiene el gobierno, él no va a querer rifar el poder en unas elecciones. En el mensaje del Estado de la Unión de Biden del jueves habló sobre Ucrania e Israel, pero su hemisferio nada, y en específico, bueno, como autonombrados abanderados de la democracia, ¿habría esperado usted o habría sido positivo que se refiriera a la situación de Venezuela? Yo no diría que se mide con un rasero diferente al régimen de Nicolás Maduro. Yo lo que le diría a usted es que en la televisión norteamericana y en la prensa en general norteamericana, América Latina no existe. Existe la guerra en Ucrania, existe la guerra en Gaza, existe Europa, el continente asiático, muy poco el África subsahariana. Obviamente que el Medio Oriente es noticia todos los días, y luego la política interna. En el discurso del presidente Biden lo vimos hablar fundamentalmente sobre política interna. Pero América Latina en general, en la prensa norteamericana, no existe. Ha existido la preocupación por las drogas, el Plan Colombia. Si hay narcotráfico, eso sí les preocupa. Pero ya no existe la cooperación internacional del pasado, ya no existe. Ahora están queriendo cambiar toda su política tradicional desde la independencia hoy, que fue de libre mercado.
Ayer estaban hablando de cómo llevarse todas las empresas norteamericanas que han invertido en otras partes del mundo a los Estados Unidos y han pasado legislación para ayudarle a esas empresas a repatriarse. O sea que una de las banderas más importantes que, por lo menos a mí en lo personal, fui a la política y volví a ser presidente en el 2006, casualmente para aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, hoy están dando marcha atrás, fundamentalmente para pelear con China, porque no quieren competir con China, como todos sabemos. Entonces, no nos extrañemos que el presidente no se haya referido a Venezuela. Ni el presidente lo hace, ni su gobierno, ni la prensa en general. Se burla de la comunidad internacional. Nicolás Maduro liberó tras el acuerdo de Barbados a 4 o 6 presos políticos, pero decenas continúan siéndolo. ¿Cierto? En efecto, así es. Así es, y la verdad es que, como le decía, un régimen que está involucrado en el narcotráfico sabe muy bien cuáles son las consecuencias de eso. Y ya dimos los ejemplos de Panamá y Honduras más recientemente. Entonces, María Corina es una candidata independiente que adversa de verdad al gobierno o dictadura de Maduro. Y ellos lo que quisieran es un candidato afín a ellos, que ellos puedan manejar, que, que le puedan pedir favores y que un candidato títere los pueda complacer. Y eso no va a suceder con una verdadera oposición. Si la oposición se une y hay un solo candidato o una sola candidata, o aunque hubieran unos pocos candidatos, el respaldo popular de María Corina Machado, como todos sabemos, es sumamente grande y ella sería la próxima presidenta de los venezolanos. Volviendo al tema del Grupo IDEA, de hecho, esto era impulsado por el fallecido Sebastián Piñera de Chile. ¿Se esperaría una reacción, por más mínima, pero reacción de líderes como Petro en Colombia, López Obrador de México, ante el escenario evidente en Venezuela? Yo diría que sí, pero nada de eso va a cambiar a una dictadura como la de Maduro. Digamos, un presidente con mucha fuerza en América Latina por el tamaño de su país, por lo que representa, es Brasil, es Lula en Brasil. Y digamos, a mí me encantaría, porque somos amigos y coincidimos en mi segundo gobierno, él y yo como presidentes de Brasil y de Costa Rica, poder hablarle y que él se preocupara y con la firmeza que ha hablado sobre conflictos en otras partes del mundo, pudiera hablar de la necesidad de forzar a Venezuela a una elección de verdad, una elección que realmente el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad en las urnas, porque que el CELAC que se manifieste, que los europeos se manifiesten, que el mismo Estados Unidos se manifieste. Yo sigo pensando que para un narcoestado, para usar ese nombre, es muy difícil abandonar el poder por las consecuencias que eso trae. Entonces, eh, como se lo decía anteriormente, yo no guardo la esperanza y falta mucho de aquí, digamos, al día 28 de julio que se ha fijado para las elecciones y puede pasar mucha cosa, pero sigo siendo muy escéptico y me duele
que me encuentren en este estado de ánimo, porque después de 8 millones de venezolanos que se han visto a emigrar por razones de violencia, por razones de pobreza, ese pueblo se merece algo diferente. Pero cuesta mucho pensar en que por medio de elecciones libres van a poder cambiar de gobierno. Y por otro lado, todavía, a pesar de que Maduro ha llevado a la cárcel a buena parte de militares, lamentablemente pienso que el régimen sigue teniendo el apoyo de los militares, y por ese lado no podemos esperar ninguna presión para elecciones libres, porque son esos militares los que se han enriquecido y los que han también participado en el tráfico de drogas. Legendario político, destacado en temas de mediación, incisivo en búsqueda de democracias, expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, le agradecemos mucho por el contacto. Hasta pronto. Encantado, ha sido un placer.